Mi padre vendió la casa que heredé y dijo que el dinero iría para pagar las vacaciones de mi hermano. Esa casa olía a café viejo, madera húmeda y tardes tranquilas. Estaba en una colina de techo oxidado y jardín con rosales que mi abuela cuidaba como si fueran niños. En esa casa crecí cada verano, cuando mis padres me dejaban con ella porque, según mi papá, una niña necesitaba cariño de mujer. La casa no era lujosa. Era pequeña, con una sala donde todo rechinaba, una cocina donde cada cucharón tenía nombre, y un cuarto para mí decorado con recortes de revistas viejas que mi abuela pegaba en la pared con cinta. Era mía, no por los papeles, sino porque ella siempre lo dijo. Desde que tenía 10 años, cuando yo ya no esté, esta casa será tuya, Lucía, porque vos sí sabés lo que significa cuidarla. Yo creía que eso bastaba, que las promesas de una abuela valían más que los notarios, pero resulta que no murió en enero. Un infarto silencioso la apagó mientras dormía. Y con ella, se fue el único vínculo que me quedaba con algo parecido a la estabilidad. Mi madre había muerto cuando yo tenía 5 años, y mi padre, bueno, él siempre fue un hombre ausente y frío, presente solo en las decisiones que no me beneficiaban. Después del entierro, lo primero que me preguntó fue, ¿ya tienes cómo pagar el impuesto predial de la casa? Me sorprendió. No me dio el pésame, no me preguntó cómo estaba. Solo quería saber si iba a hacerme cargo de ese lugar que, según él, era una carga. Le respondí que sí, que la iba a mantener, que yo sabía lo que ella quería. Y que la casa era mía. Se rió. No de forma burlona, sino con esa risa cansada que usan los adultos cuando creen que uno está siendo ingenuo. Tu abuela no dejó testamento, Lucía. Legalmente, esa casa es mía. Sentí un frío en el pecho. Uno de esos que suben desde los pies como si te arrancaran el piso. Pero ella me la había prometido, toda la vida me lo dijo, y yo no digo que no. Pero vos sabés que esto se maneja con papeles, no con promesas. Además, tu hermano también tiene derecho. Mi hermano, Luis, el hijo dorado. El que nunca levantó un dedo, pero siempre tenía el plato servido. El que, a pesar de ser adulto, seguía viviendo con mi padre sin pagar arriendo. El que nunca visitó a la abuela porque olía a viejo. Lo supe en ese momento. No iba a terminar bien, pero lo que jamás imaginé era lo que vendría después, la llamada, la humillación, y la frase que me congeló para siempre. Lucía, ya vendí la casa. El dinero lo necesita Luis para unas vacaciones. Se va a recorrer Europa. Le hace falta vacaciones, vacaciones con el dinero de la única herencia que me quedaba de mi madre y de mi abuela. Con lo único que realmente era mío, y aún no sabes lo peor, es que eso fue solo el comienzo. La llamada llegó un martes a las 8:34 de la mañana, mientras tomaba café en mi escritorio y me preparaba para una reunión virtual. Era mi padre. No solía llamarme. Ni siquiera para Navidad. Por eso, cuando vi su nombre en la pantalla, supe que algo no estaba bien. Contesté, Lucía, solo te llamo para avisarte. Ya vendí la casa. Firmé los papeles ayer. Sentí como si alguien me arrancara el aire de golpe. ¿Qué casa? Silencio. Como si le molestara tener que repetir algo tan obvio, la de tu abuela. Ya está hecho. Me levanté del escritorio. Caminé de un lado a otro sin saber qué hacer con el cuerpo. La casa, mi casa. No podía estar hablando en serio, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Esa casa era mía. No, Lucía. Esa casa era de tu abuela, no tuya. Y como no dejó testamento, la propiedad pasó a mí. Legalmente no tenés derecho a reclamar nada. Solo te estoy avisando para que no te enteres por terceros. ¿Y por qué la vendiste sin avisarme? Ni siquiera hablarlo conmigo, porque no tenés nada que opinar, hija. Además, necesitábamos el dinero. Luis va a hacer un viaje importante y no tenemos cómo costearlo. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. ¿Un viaje? ¿Estás diciendo que usaste la casa de la abuela para pagarle vacaciones a Luis? Se va a Europa, dijo como si fuera algo lógico. Le hace bien. Está estresado. Vos sabés que él ha tenido momentos duros. Esto lo va a ayudar a aclarar la cabeza, Luis. Mi hermano menor. El eterno niño mimado. El que nunca se preocupó por nada. El que se metía en problemas con tarjetas de crédito, trabajos fugaces y amistades dudosas. Y siempre encontraba la forma de salir gracias a papá, y ahora se iba de viaje por Europa gracias a mi abuela. A la casa donde yo crecí. Donde me enseñaron a cocinar, a estudiar, a ser fuerte. De lloré las muertes que nadie más quiso consolar. Donde estaba todo lo que me anclaba. Papá, esto no está bien, dije casi sin voz. Esa casa era parte de mí.
La vendiste sin consultarme. Me la prometió desde niña, y vos viví soñando, Lucía. Siempre tan sentimental. La vida no es justa. Es práctica, colgó. Así. Como si hubiera terminado un trámite. Como si yo fuera un proveedor reclamando una factura perdida, no lloré. Al menos no en ese momento. Me quedé sentada en el suelo de mi apartamento, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo invisible se había roto para siempre. Después de la reunión, que apenas recuerdo, llamé a una amiga abogada. Le expliqué todo. Quería saber si había algo que pudiera hacer, alguna figura legal, algún recurso. Me pidió los datos, revisó registros, y cuando me llamó esa misma noche, me dio la puñalada final. Lucía, no solo vendió la casa, pidió un adelanto del comprador y lo firmó hace más de un mes. No hay vuelta atrás. Él sabía que ibas a oponerte. Por eso no te lo dijo. Estrategia. Previsión. Manipulación. Mi padre no era un viejo ingenuo. Era frío. Calculador. Y me había quitado la única cosa en el mundo que aún sentía como un hogar. Para dárselo a Luis. Para pagarle una aventura. La semana siguiente, vi las historias de Instagram de mi hermano. En Roma, en París, en Praga, con copas de vino, sonrisas idiotas y frases como, a veces solo necesitas dejarlo todo atrás, bendecido, gracias por tanto, viejo corazón rojo, gracias. Mi estómago se revolvió. Porque mientras él brindaba con vistas a la Torre Eiffel, yo no podía ni mirar fotos viejas sin sentir que algo me ardía en el pecho. Pero entonces algo dentro de mí cambió. No fue venganza. No fue odio, fue claridad. No me iban a pisotear más, no iba a quedarme de brazos cruzados. Podían quedarse con la casa, pero no con mi historia. Y definitivamente no con mi voz. Y fue ahí donde todo empezó a cambiar. Las semanas posteriores fueron una mezcla de rabia, vacío y determinación. Por primera vez, entendí lo que significaba perder algo sin haberlo entregado. Lo que era quedarse sin tierra firme bajo los pies, pero aún así, mantenerse de pie. Volví a la casa de la abuela una última vez. Ya no era mía, pero la llave aún funcionaba. Entré despacio. Todo estaba empacado en cajas, los muebles cubiertos, los marcos torcidos. El olor ya no era café ni romero, era polvo y desalojo. Caminé por cada rincón en silencio, como si fuera una especie de despedida espiritual. En su cuarto, el único lugar de esa casa que nunca había cambiado, encontré algo que me hizo tambalear, una carta. Dirigida a mí. Escrita a mano. Guardaba entre las páginas de su Biblia. Lucía, si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté. No sé qué harán con esta casa, pero sé que es tuya, no por escrituras, sino por lo que sembraste aquí. Quiero que recuerdes esto, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar, porque lo que se hereda con amor no muere con ladrillos. Sé fuerte, hija. Y si algún día te hacen sentir que no vales nada, acordate de este lugar, de tus raíces, y hacé algo con eso. Con todo mi amor, tu abuela. Me arrodillé en el suelo, y por primera vez, lloré de verdad, no por la casa, por ella, por mí. Por todo lo que me quitaron sin siquiera mirar atrás. Me llevé esa carta conmigo. Era lo único que me quedaba de esa casa, pero también lo más poderoso, su bendición. Después de eso, algo cambió. Empecé a escribir. No ficción, no cartas, no diario. Empecé a contar mi historia. Al principio fue una publicación anónima en un foro, luego un hilo en redes sociales. Miles de personas lo compartieron. Otros, como yo, contaron que también les habían robado su herencia, que sus padres habían favorecido a un hijo sobre otro. Que también les dijeron la vida no es justa como excusa para robarles. Mi caso no era único, solo era silencioso. Como tantos, y entonces me di cuenta, si lo contaba con voz propia, con nombre y apellido, con verdad y rabia, podía convertir esa pérdida en una forma de justicia. No para recuperar la casa, para recuperar mi dignidad. Me animé a dar una entrevista. Luego otra. Un medio local publicó la historia con el título, Papá vendió la casa que heredé, para pagarle las vacaciones a mi hermano. El impacto fue inmediato. Luis me escribió primero, ¿qué necesidad tenías de hacer público eso? Y después, más mensajes. De primos, de conocidos, incluso de personas que yo no recordaba. Algunos se solidarizaban, otros me acusaban de lavar la ropa sucia en público, de hacer quedar mal a la familia, pero no me detuve, porque ahora no hablaba solo por mí. Hablaba por miles. Un día, una productora pequeña me contactó para hacer un podcast sobre historias de injusticia familiar. Querían que contara la mía.
No como víctima, sino como punto de partida. Como símbolo, acepté. Y ese episodio, irónicamente, se llamó igual que la carta de mi abuela: lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Esa frase se volvió mi ancla, y mientras mi hermano seguía subiendo selfies en ciudades europeas, yo empecé a recuperar algo mucho más valioso que una casa: mi poder, mi nombre y mi lugar en el mundo. Lo que ellos vendieron por un viaje, yo lo convertí en propósito. Meses después de publicar mi historia, mi mundo cambió. No porque me volví famosa ni porque la justicia golpeó la puerta de mi padre, eso nunca pasó, sino porque me empezaron a buscar personas que jamás había visto. Mujeres, sobre todo mujeres con historias que dolían más que la mía, mujeres que habían sido traicionadas por sus padres, hermanas, tíos, incluso por sus hijos. Me escribían desde pueblos pequeños, capitales, otros países. Tu historia me recordó cuando mi madre me quitó la pensión de mi abuelo. A mí me sacaron de la casa para dársela a mi hermano menor porque él, sí tenía familia, punto. No sabes lo bien que hace leer que no estoy sola. Y ahí supe que lo que me habían hecho no era solo un acto egoísta, era un patrón donde las hijas que se callan, que cuidan, que no hacen escándalo, son las más fáciles de despojar. Un día, fui invitada a una universidad a hablar sobre desigualdad patrimonial y violencia simbólica dentro de las familias. Era una charla para estudiantes de derecho. Al principio dudé: ¿quién era yo para dar lecciones a futuros abogados? Pero me subí al estrado con la carta de mi abuela en la mano, y hablé, no desde la indignación, desde la herida, desde el lugar donde me quedé sola viendo cómo vendían una vida entera por boletos de avión. ¿Saben qué es lo más cruel de una traición familiar? Les dije que no te rompe el cuerpo, pero te quiebra algo más íntimo, el sentido de pertenencia. Al terminar, una profesora se acercó. Me abrazó sin decir palabra y me dejó una tarjeta. Trabajaba con una fundación que asesoraba a personas estafadas por sus propios parientes. Me pidió unirme, acepté sin pensar, y fue ahí cuando todo tomó otro rumbo. Empecé a dar acompañamiento. No legal, no era mi campo, sino emocional, narrativo, testimonial. Les enseñaba a poner en palabras lo que les pasó, a dejar constancia, a que no fueran solo un número más, y una de ellas, llamémosla Estela, me dijo una frase que aún me retumba: a mí no me dolió que me robaran la herencia. Me dolió que me miraran a los ojos y me dijeran que yo no merecía nada. Esa frase me descompuso, porque era la misma que yo había sentido, aunque nadie la pronunciara con esas palabras, porque cuando mi padre dijo que el dinero iría para las vacaciones de Luis, lo que estaba diciendo en realidad era: tú no vales lo suficiente como para conservar lo que te prometieron. Y no lo acepté, pero durante años, me lo creí. Luis volvió de Europa como si nada. Me escribió una vez más: todo esto fue una exageración. Solo era una casa vieja. Esa frase me confirmó lo que ya sabía. Nunca iba a entenderlo, pero no necesitaba que lo hiciera, porque la casa, sí, era vieja, pero lo que él nunca supo es que los cimientos de esa casa ahora vivían dentro de mí. En cada charla, en cada historia que acompañaba, en cada mujer que recuperaba su voz después de haber sido silenciada, y en ese momento, comprendí: no necesitaba recuperar una casa para volver a tener un hogar. Yo era el hogar, yo era el lugar seguro, y nadie más me lo podía quitar. Una mañana, mientras preparaba café con la misma receta que me enseñó mi abuela, ese truco de ponerle canela en el agua para que huela a infancia, recibí una notificación inesperada. El episodio del podcast donde contaba mi historia superó las 300.000 reproducciones. No entendía cómo algo tan personal, tan íntimo, había tocado a tanta gente. Pero lo hizo, y seguía haciéndolo. Me escribió una periodista de un medio nacional. Quería entrevistarme para un reportaje sobre herencias robadas. Yo no me sentía una experta en nada, pero ya no podía negar lo que estaba ocurriendo. Mi historia había dejado de ser mía. En la entrevista, me preguntó: ¿qué fue lo más doloroso de todo esto? Respondí sin pensar: sentirme tan fácilmente reemplazable, porque eso fue lo que me dolió más que la casa. Más que el dinero, fue que para mi padre, mi lugar como hija se podía cambiar por el capricho de otro, que no importó lo que hice, lo que cuidé, lo que estuve. Solo contaba quien sabía manipularlo mejor, quien pedía más fuerte, quien gritaba primero. Un día cualquiera, sonó mi celular. Número desconocido. Era Luis. Hola, Lu, dijo, como si no hubieran pasado meses de silencio, humillaciones y desprecio. Quería saber si podíamos vernos. Las cosas se salieron de control. No respondí de inmediato. ¿Control? Pregunté. ¿De qué estás hablando? Papá está furioso. Dice que lo hiciste quedar como un ladrón ante todo el país. Tuve que contener una carcajada, como si él no supiera lo que había hecho.
como si su conciencia se activara solo cuando el orgullo se lastimaba, no cuando el daño era real. ¿Y tú qué crees que fue lo que pasó, Luis? Silencio. No lo sé, murmuró. Solo, quiero que todo vuelva a ser como antes. Esa frase me partió, porque sí, yo también quise eso durante mucho tiempo, que todo volviera a ser como antes. Cuando confiaba en mi padre, cuando mi hermano era solo eso, un hermano, cuando la casa de mi abuela era un refugio, no un símbolo de traición, pero ya no éramos esa familia, y tal vez nunca lo fuimos. Corté la llamada con calma, no con rabia, con claridad, porque por primera vez entendí que no quería que las cosas volvieran a ser como antes. Quería algo mejor, algo limpio, algo que no naciera de fingir. Esa misma semana, una editorial pequeña me propuso escribir un libro, no ficción. Mi historia, pero también las de otras personas. Me ofrecieron un título tentativo, Herencias vacías. Dije que no porque la herencia que me dejaron no estaba vacía. Estaba llena de dolor, sí. Pero también de coraje, de memoria, de resistencia. Yo le puse otro nombre, lo que no pudieron quitarme. Y escribí cada página como si estuviera limpiando heridas, como si barriera la tierra que me arrebataron y plantara en ella algo nuevo, algo fértil, algo que pudiera florecer. Y mientras escribía, entendí algo que me hizo temblar. No todos los robos se castigan con cárcel, algunos se castigan con la verdad, y la mía, ya no. A veces me despierto en la madrugada con la sensación de estar en la casa de mi abuela. El rechinar de las tablas, el golpeteo suave del viento en las persianas, incluso el aroma del jabón de panela que usaba para lavar su ropa. Pero cuando abro los ojos, solo está mi apartamento. Blanco, moderno, y sin historia. La ausencia no hace ruido, pero pesa, y por más vueltas que le doy, todavía hay momentos en los que me duele no haber podido proteger ese lugar. Me culpo, no por lo que pasó, sino por no haber peleado antes, por haber confiado, por haber creído que el lazo de sangre era garantía de respeto, y sin embargo, cada vez que me llegan mensajes de personas que encontraron valor en mi historia, esa culpa retrocede un poco. Una mujer, mayor que yo, me escribió desde Argentina. Gracias a lo que contaste, recuperé una propiedad que mi hermano quería vender sin avisar. Me empoderaste. Otra, desde Colombia. Mi mamá siempre decía que la familia es lo más importante, hasta que la familia me echó de la casa por hablar claro. Hoy, por primera vez, me siento validada. Me di cuenta de que, sin proponérmelo, me había convertido en una especie de testigo, en alguien que no solo cuenta su historia, sino que le pone palabras a lo que otros no pueden decir en voz alta. En una charla reciente, un estudiante me preguntó si volvería a hablar con mi padre. Le respondí con sinceridad, no lo sé. Pero si lo hago, no será desde la hija que busca aprobación, será desde la mujer que ya no acepta ser invisible, porque eso fue lo que él me enseñó sin querer, que cuando alguien te borra, podés elegir quedarte desaparecida, o podés reconstruirte hasta que tu existencia se vuelva imposible de ignorar. Luis, por su parte, intentó volver a entrar en mi vida de formas torpes. Comentarios en mis publicaciones. Likes en fotos viejas. Mensajes diciendo que orgullo lo que has logrado, orgullo de que no respondí ninguno, no por rencor, sino porque entendí que hay vínculos que no se reparan con disculpas suaves, sino con actos. Y él no ha hecho ninguno. Papá, en cambio, guardó silencio, hasta que un día, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. En papel amarillo, con pluma de tinta negra. La leí sin respirar. Lucía, nunca imaginé que te convertirías en esto. No por incapacidad, sino porque siempre te vi como alguien que no pelearía. Me equivoqué, no escribo para que me perdones. Solo para que sepas que te veo. Que lo que hiciste es más grande de lo que alguna vez fui capaz de comprender. Lo lamento. Pero sobre todo, te admiro, papá. La carta cayó sobre la mesa. Me quedé viéndola como si no supiera qué hacer con ella, porque, a pesar de todo, parte de mí quería escuchar eso desde que era niña, pero otra parte, más sabia, sabía que ya no necesitaba oírlo, porque yo ya me lo había dicho a mí misma, y cuando aprendes a validarte sola, ya no hay poder más grande que ese. Volví a ese barrio por primera vez en más de un año, no porque quisiera, sino porque me invitaron a una feria de libros organizada por la alcaldía. Iban a presentar mi libro en una carpa frente al Parque Central, a solo 3 cuadras de la casa de mi abuela. La noche anterior no dormí, me preguntaba si podría caminar esas calles sin quebrarme. Si las veredas agrietadas y los árboles torcidos frente a cada casa me devolverían el eco de una vida que ya no me pertenecía. Pero al amanecer, algo en mí se volvió firme. Caminé por la calle principal como una visitante, no como alguien exiliada.
Llevaba mi libro bajo el brazo, mi pelo recogido y los zapatos que me compré el día que firmé el contrato editorial. Zapatos que no me permitían correr, solo avanzar. Al pasar frente a la vieja casa de mi abuela, la vi distinta. Ya no estaba ese jardín salvaje que ella cuidaba. Habían pavimentado todo. Pintaron la fachada de gris, una reja nueva. Una cortina cerrada, no era mi casa, era solo una estructura, y por primera vez, no dolió tanto, me quedé frente a la puerta unos segundos, no para llorar, solo para decir adiós de verdad. Y después seguí caminando, la feria fue un éxito. Vinieron más personas de las que esperaba. Algunas con el libro en la mano. Otras solo para escuchar. Al final, una chica se me acercó. Tenía unos 20 años, ojos oscuros y la voz entrecortada. Mi mamá vendió el terreno que me había prometido mi abuela, dijo. Se lo dio a mi hermano. Dijo que yo me las podía arreglar. Tu historia fue como si alguien por fin pusiera en palabras lo que me quema por dentro. La abracé. Sin decir nada, porque no hacía falta. El dolor se reconocía, y ese abrazo me cerró algo que llevaba abierto desde la llamada de mi padre. Después, me senté sola en una banca, y ahí, por primera vez en años, no sentí que debía explicar nada a nadie. No sentí que tenía que pelear por lo que merecía, no sentí que debía demostrar quién era, porque lo que antes pedía como hija, lo había conquistado como mujer. Esa noche, recibí otro mensaje. De Luis, ¿podemos vernos? No quiero que pasen más años sin hablarte. No contesté no por venganza, sino porque entendí que no todo vínculo se puede restaurar, y no todo vínculo lo merece. Al día siguiente, firmé el contrato para mi segundo libro. Se va a llamar La casa no era el lugar. Era yo. Y esta vez, no lo escribo por lo que me quitaron, lo escribo por todo lo que nadie podrá quitarme jamás. Cuando empecé a contar esta historia, todavía me temblaban las manos. Había miedo, había dudas. Había una vocecita que me preguntaba si estaba exagerando, si tal vez debía entender más, ceder más, callar más. Pero hoy, después de todo lo vivido, sé con certeza algo que nadie podrá arrebatarme jamás. Yo no perdí una casa. Yo encontré mi voz, hace poco. En una charla donde presentaba mi segundo libro, alguien del público me preguntó, ¿volverías a tener relación con tu padre si él te pidiera perdón en persona? Respiré hondo. Sonreí y dije lo que ahora sé, sin dudar, yo no busco que él se arrodille. Yo ya me levanté sola. Y eso no se negocia, porque aprendí que hay perdones que no sirven si no van acompañados de reparación. Que hay vínculos que pesan más de lo que valen. Y que hay heridas que solo cierran cuando dejas de tocarlas esperando que duelan menos. Luis volvió a escribir. Esta vez fue un mensaje distinto, lleno de excusas, de palabras que sonaban bien, pero que no cargaban ningún acto detrás. Decía que había madurado, que entendía todo desde otro lugar, que tal vez, con tiempo, podíamos sanar como hermanos, pero yo ya había entendido algo fundamental. Sanar no siempre es volver a unir lo que se rompió. A veces, sanar es dejar ir lo que te cortaba, y eso hice. No respondí. No miré atrás, hoy vivo en otra ciudad. Tengo un lugar modesto, lleno de libros, plantas, y fotografías de mujeres que me inspiran, mi abuela entre ellas. Por supuesto, sigo escribiendo, sigo hablando. Sigo recibiendo mensajes de gente que me dice que, gracias a mi historia, se animaron a defender lo que es suyo, a no callar, a no dejarse robar el derecho a existir con dignidad, y cada vez que alguien me dice yo también lo viví, me dan ganas de abrazarle, de recordarle que no está sola, que no está loco, que lo que nos hicieron no fue normal y que nunca lo será. Y mi padre envejece lejos de mí. Luis vive su vida como si nada hubiera pasado, y yo sigo caminando con pasos firmes, llevando el eco de una casa que me quitaron. Sí, pero también con la certeza de que lo que construí después no tiene paredes ni escrituras, porque lo que heredé no fue un techo, fue una historia, un impulso, un fuego. Soy yo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.